Buenos días, soy el doctor Alejandro González Arredondo, gastroenterólogo, y vamos a ver el tema de diarrea aguda. Vamos a tener de manera importante que definir la diarrea como un inicio abrupto de 3 o más deposiciones o, en caso de peso, más de 250 gramos de heces no formadas o disminuidas de consistencia. Esto es importante, ya sea blandas o líquidas, en un periodo de 24 horas. Según su duración, se va a clasificar en aguda cuando es menos de 14 días, persistente cuando es de 14 días a 29 días y crónica cuando es mayor o igual a 30 días. La gastroenteritis es una entidad que se asocia con afectación también al estómago, al intestino o al tubo digestivo alto, tubo intestino medio como intestino delgado, y específicamente vamos a tener un cuadro con vómitos asociados a diarrea. Otro término que se ha acuñado es la hiperdefecación, que se refiere a una 3 o más deposiciones, sin embargo sin alteración en la formación o en la consistencia de las heces. La diarrea aguda infecciosa se asocia con otras características clínicas como náusea, vómitos, dolor cólico abdominal, tipo cólico, distensión, fiebre, puede haber heces con sangre o urgencia fecal. Durante los últimos años vamos a tener una prevalencia un poco mayor de diarreas de origen infeccioso. Esto se produce principalmente en países de bajos a medianos ingresos. Esto debido principalmente a las medidas de higiene menores, digamos, en estos países. Aunque el desarrollo económico ha ido creando oportunidades para transmitir los patógenos, han aumentado los viajes en el mundo, han aumentado también las importaciones y distribución masiva de alimentos, ha, digamos, generalizado un poco más los sistemas de agua potable, el uso generalizado de centros de cuidado infantil, de cuidados del adulto mayor o pacientes que hoy en día están un poco más institucionalizados. Hay una amplia gama de patógenos entéricos, hay también aumento de personas inmunodeprimidas, principalmente en los últimos años debido a fármacos o a tratamientos inmunosupresores para pacientes con enfermedades inflamatorias, autoinmunes o posttransplantados. También por el uso indiscriminado sobre todo y de antibióticos ha habido aumento también de cepas con resistencias antimicrobianas y también se ha asociado o ha habido aumento de enfermedades en las que contribuyen múltiples patógenos. En cuanto a epidemiología mundial, vamos a tener que la OMS estima que al año unos 1.500 millones de personas van a desarrollar episodios de diarrea en países en vías de desarrollo. El 8% entre los niños menores de 5 años va a sufrir por lo menos un episodio de diarrea. Canadá y Europa estiman una incidencia anual entre 0.1 y 3.5 episodios por persona al año, específicamente por causas infecciosas. La prevalencia mundial depende de la edad, aunque se ha estimado en un 3 a un 7%, y sigue siendo una causa de mortalidad elevada, sobre todo en poblaciones de riesgo como en niños y adultos mayores, ocasionando un promedio de 83% de las muertes por diarrea en adultos mayores de 65 años. Diarreas por clostriditis difícile en entornos hospitalarios es lo más frecuente, seguidos por virus como norovirus. Ambos son muy comunes en lugares de ancianos. En México, la Secretaría de Salud ha informado que las enfermedades gastrointestinales ocasionadas por microorganismos como bacterias o parásitos ocupan la 14ª causa de muerte en nuestro país. Estados con mayor incidencia se han asociado al sur de México, que suelen tener unos climas un poco más tropicales o subtropicales, que son Chiapas, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Puebla y el Distrito Federal. En 2008, el Instituto Mexicano del Seguro Social brindó 2 millones de consultas por enfermedades diarreicas gastrointestinales, y de acuerdo con esta misma institución, las infecciones representan un severo problema de salud pública y se llegan a una gran parte del presupuesto en salud federal.
En cuanto a clasificación clínica, ya vimos ahorita las consideraciones en cuanto a diarrea aguda, persistente y crónica. Eso dependiendo cuánto tiempo dura la diarrea. Pero va a haber ciertos fenotipos, digamos, o tipos de diarrea que se van a asociar con diarreas crónicas versus diarreas agudas. De manera general, una diarrea acuosa, con grasa, por ejemplo, estatorrea, y diarreas del tipo inflamatoria que condicionen un poco más, por ejemplo, disentería o desangrado, son subtipos que se han asociado un poco más a diarreas crónicas, por lo que el diagnóstico diferencial suele ser amplio. En cuanto a diarreas del tipo osmóticas y secretoras, suelen ser causadas en su mayoría por infecciones, y la distinción va a depender también de la concentración de electrolitos en heces, que vamos a ir viendo un poco más adelante. Fenotípicamente o relacionado al cuadro clínico, vamos a tener ciertas distinciones, como por ejemplo un volumen de diarrea abundante o escaso pero frecuente. Esos suelen asociarse dependiendo del tipo de afectación. Las diarreas más abundantes suelen ser de origen enteral o de intestino delgado, mientras que las diarreas escasas, muy frecuentes, asociadas a otro tipo de síntomas, suelen ser originadas en colon, sobre todo en colon izquierdo, recto, debido a que pues, el paciente cuando tiene inflamación en esa parte vamos a tener esas frecuentes y dolorosas, o evacuaciones dolorosas, perdón. En cuanto a los pacientes con diarrea que produce deshidratación y en ausencia de vómitos o digesta oral limitada, por lo general tienden a perder un peso superior a 1000 gramos o a 1 kilo en cuanto a las evacuaciones de este tipo, por lo que hay que estar al pendiente con tener una buena rehidratación o hidratación. En cuanto a características asociadas a la diarrea, vamos a tener que hay múltiples causas, o puede haber múltiples causas. Hay múltiples medicamentos que pueden ocasionar diarrea, como los análogos de las prostaglandinas, antiácidos, pues sobre todo los que contienen magnesio, medicamentos como antibióticos, la mayoría, medicamentos que se usan también como quimioterapia, algunos antiinflamatorios, antirretrovirales, IBPs también para control de enfermedades ocasionadas por ácido o enfermedades acidopépticas. Muchos suplementos vitamínicos o suplementos de minerales también pueden causar evacuaciones diarreicas o son potenciales causas de diarrea. Otras condiciones relacionadas más a ciertos grupos de pacientes o situaciones bien definidas son, por ejemplo, las diarreas en los viajeros, que suelen ser de causas infecciosas, también como las asociadas a epidemias o brotes de diarrea. Pacientes, por ejemplo, con enfermedades como la diabetes, en la que pues puede haber tanto efectos adversos de medicamentos que utilicen para su enfermedad, como carbosa o metformina, tanto también como enfermedades asociadas, como tener un poco más tendencia a desarrollar enfermedad celíaca, alteraciones exócrinas pancreáticas o sobrecrecimiento bacteriano, o alteraciones inclusive también en la motilidad en esos pacientes son muy frecuentes. Pacientes también con inmunocompromisos bien definidos, como pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en la que pues obviamente tienen riesgo de tener infecciones oportunistas o linfoma, por ejemplo. Y pacientes institucionalizados o hospitalizados, en los que siempre que se desarrolla un cuadro diarreico durante la hospitalización hay que descartar infección, sobre todo por Clostridioides difficile, efectos adversos de ciertos medicamentos que se utilizan en entornos hospitalarios, o complicaciones, por ejemplo, en pacientes graves que tengan, por ejemplo, alteraciones hemodinámicas por otra situación, el desarrollo de una colitis isquémica. Fisiopatológicamente, la diarrea se debe a un exceso de la producción de líquidos o agua intraluminal. Esto suele ser resultado de un transporte anómalo de agua y electrolitos a nivel intestinal o gastrointestinal. Normalmente el intestino, a nivel de intestino delgado o de todo el intestino en general, el tracto gastrointestinal,
se absorbe el 99% del agua, por lo que un desequilibrio en digamos, en esta absorción y secreción suele dar como causa una alteración en este sentido, produciendo diarrea. Generalmente vamos a tener respuestas protectoras a agresiones intestinales, que pueden ser desde infecciones hasta la ingesta de electrolitos no absorbibles o de sustancias pocamente absorbibles. Hay una pérdida de la función adaptativa, por lo que suele producirse cuadros crónicos. Esto secundario a infecciones, toxinas que estimulan la secreción y la motilidad, lo cual pues al final nos va a dar en cuadros diarreicos. La diferenciación entre diarrea osmótica y diarrea secretoria es importante, debido a que la diarrea osmótica generalmente va a ser secundaria a una ingesta de una sustancia con una actividad osmótica importante, que se absorbe poco a nivel intestinal y que va a producir la secreción de agua, ¿no?, para poder contrarrestar, digamos, la osmolaridad en este sentido de esta sustancia. Principalmente la causa de iones poco absorbibles como el magnesio, el sulfato, el fosfato, o de azúcares alcohólicos como el mannitol y el sorbitol, que pues están presentes en algunos alimentos, o se usan también como endulcorantes, por ejemplo, en algunos alimentos. Los monosacáridos pueden ser absorbidos intactos, pero no los disacáridos, por la deficiencia de lactasa, por ejemplo, en pacientes que tienen deficiencia completa o parcial de lactasa o que son intolerantes. Y los iones no absorbidos pues producen un aumento de la osmolaridad intraluminal y retención de agua hasta igualar la de los líquidos corporales, más o menos unos 290 milimoles por kilo. Siendo pues importante de que cada miliosmol va a retener hasta 3.5 mililitros de agua. Entonces esto pues va a causar una diarrea importante cuando tengamos ingesta de este tipo de sustancias pocamente absorbidas y osmóticamente activas. A diferencia de la diarrea secretora, en la que básicamente va a haber un transporte de electrolitos alterado, suele ser consecuencia de una absorción reducida y aumento de la secreción neta de agua. La causa suele ser infecciosa, en el que el principal mecanismo es la inflamación y la afectación de estas bombas de secreción de aniones, y va a causar la hiperproducción, hipersecreción y la inhibición de la absorción de otros aniones como el sodio o cationes. Eso principalmente causado por enterotoxinas, que van a estimular la secreción, bloquear la absorción y inhibir el intercambio fisiológico, digamos, de estas bombas, lo cual pues va a causar un desequilibrio y la producción de diarrea. En cuanto a la diarrea aguda infecciosa, vamos a tener alguna clasificación en cuanto a diarreas inflamatorias y no inflamatorias. Las diarreas no inflamatorias van a ser causadas por patógenos que afectan el intestino delgado principalmente. No suelen causar una inflamación muy importante, pero suelen ser productoras de enterotoxinas que estimulan y que afectan principalmente estas bombas que comentamos en la diapositiva pasada, y que van a causar una diarrea secretora acuosa sin sangre a través de mediadores como el AMP cíclico, el GMP cíclico y la mediación del calcio intercelular. Eso suele ser virus como el rotavirus, norovirus, la E. coli enterotoxígena, el Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens y Yardelambia como principales causantes. En cambio, una diarrea inflamatoria, los organismos suelen afectar desde el hilo distal hasta el colon, suelen producir citotoxinas y pueden llegar a invadir también el epitelio intestinal o colónico, causando una reacción inflamatoria aguda. Y puede ser microorganismos tanto invasores como no invasores. Los organismos, por ejemplo, más invasores y que causan cuadros más aparatosos suelen ser el Campylobacter, la Shigella, Salmonella, Yersinia, la E. coli enteroinvasiva, la Entamoeba histolítica, que van a causar una inflamación aguda, causando evacuaciones muy frecuentes, a lo mejor de menor cantidad. Van a causar cuadros clínicos con dolor abdominal severo, puede haber fiebre.
sangre en las heces, moco y aumento de los leucocitos en la biometría hemática y también aumento en la lactoferrina fecal, esto condicionando pues una inflamación más severa. Como ya les comenté, en cuanto a diarrea inflamatoria y no inflamatoria, en cuanto a características, los leucocitos fecales van a ser positivos en la diarrea inflamatoria a diferencia de la no inflamatoria. El cuadro clínico suele ser más aparatoso en una diarrea inflamatoria. Suele haber fiebre y toxicidad sistémica en ocasiones y la afectación más frecuente suele ser el colon, a diferencia de una diarrea no inflamatoria que la afectación más frecuente suele ser a nivel de intestino delgado. Vamos a tener que el huésped va a tener algunos factores para defenderse de patógenos entéricos, iniciando desde la acidez gástrica, moco y la motilidad intestinal, lo que va a impedir un poco la adherencia y movilización de patógenos en cuanto al intestino o el tracto gastrointestinal, la microbiota intestinal, la cual va a inhibir la producción de ácidos grasos de cadena corta, lo cual va a impedir que se sigan reproduciendo las bacterias invasoras. Esto tiene que ver principalmente, por ejemplo, en diarreas posantibióticas en las que se barre la flora y pues pueden llegar a proliferar otro tipo de microorganismos invasores. Respuestas inmunes locales y sistémicas. Ya sabemos que todo el intestino tiene abundante tejido linfoide o que nos ayuda pues al control de este tipo de infecciones. Factores genéticos y otros factores como el hecho de que se le haya dado leche materna al bebé o no, o a la persona que desarrolló la diarrea, la presencia de lactoferrina en el intestino, lisozima para inactivar algunas bacterias desde la saliva, del contacto con la saliva, y péptidos que inhiben la adherencia bacteriana a nivel del intestino. En cuanto a factores de riesgo para diarrea infecciosa, viajes previos, pacientes que tengan alguna inmunodeficiencia, como por ejemplo los que son sometidos a quimioterapia, prácticas sexuales de riesgo, uso de inhibidores de bomba de protones o antiácidos, trabajadores de guarderío que trabajen en instituciones en las que pues tengan contacto con pacientes que pueden ser portadores de infecciones y pacientes inmunosuprimidos. En cuanto a manifestaciones de exploración física, la mayoría de pacientes que tienen diarrea aguda suelen ser enfermedades autolimitadas y se controlan en un par de días. No suelen acudir a una evaluación médica en la mayoría de los casos, a menos de que desarrollen un síntoma o un síndrome un poco más persistente o molesto, como puede ser una diarrea inflamatoria, que les genere un síndrome de respuesta inflamatoria un poco más exacerbado, o que sean pacientes que están en hospitales, residencias de ancianos, o que te hayan tenido uso previo de antibióticos por lo general. Y por ejemplo, un paciente que se presenta con un fenotipo de vómito predominante más diarrea, que es una gastroenteritis, casi siempre va a ser una enfermedad viral o una intoxicación alimentaria por una toxina preformada, o sea que su paciente no va a tener una infección activa, sino que van a tener un cuadro exacerbado o causado por una toxina o por un virus, en los que pues no necesariamente tenemos que dar un antibiótico. Importante, en las mujeres embarazadas tiene un riesgo de 12 veces mayor a contraer una infección específica, que es la listeria monocitógenes o listeriosis, y puede causar una infección severa en ellas, por lo que hay que tenerla bien presente, principalmente por consumir carnes frías, quesos blandos o leche cruda no pasteurizada. En el examen físico podemos tener un paciente que revele un proceso tóxico sistémico. Signos de enfermedad complicada o bacteriemia incluyen, puede haber fiebre, choque, inclusive sangrado abundante con hematoquesia. Hay que valorar el estado de hidratación del paciente, revisar las mucosas, revisar que esté estable en cuanto a su nivel o su exploración neurológica,
y que no tenga datos de que esté complicado con hipotensión o con otro dato que nos condicione que el paciente puede complicarse. De manera general se recomienda un examen rectal buscando sobre todo datos que nos condicionan una diarrea un poco más severa, como una diarrea inflamatoria con sangre macroscópica o moco en las heces. Digamos, de manera general la presentación clínica va a tener ciertas variantes y nos puede orientar un poco a qué tipo de patógeno puede estar afectando a nuestro paciente. Por ejemplo, ya la Yersinia pseudotuberculosis simula una apendicitis aguda, por lo que hay que tener en cuenta. La cuestión de fiebre generalmente no discrimina microorganismos. Sin embargo, pues en general se asocian a enfermedades por bacterias. Esta movimento pueden causar una fiebre más frecuente. Entonces, de manera general, la fiebre no discrimina a un microorganismo, sin embargo, suele ser más asociada a infecciones bacterianas o parasitarias como la entamoeba histolítica. Dolor como tal se asocia más a bacterias sobre todo invasivas como el Campylobacter, la Salmonella y la Shigella. También el Coccidioides difficile. La sangre oculta también bacterias invasoras como las que comentamos en los pacientes que tienen dolor también predominante, y importante en pacientes que tienen náusea y vómito de presentación menor a 24 horas. Suele ser enterotoxinas preformadas por bacterias como un Staphylococcus aureus y Bacillus cereus. Suelen ser bacterias que están presentes, por ejemplo, en carnes mal cocinadas, como por ejemplo puede ser el pollo, y más de 24 horas a 3 días suele ser de causas virales. En cuanto a manifestaciones que son asociadas o que se han identificado a ciertos patógenos entéricos, la presencia de eritema nodoso suele ser asociada a Yersinia, Campylobacter, Salmonella o Shigella, glomerulonefritis, Shigella, Campylobacter y Yersinia, síndrome de Guillain-Barré a Campylobacter jejuni, como ya comentamos, anemia hemolítica, Campylobacter y Yersinia, síndrome urémico hemolítico, E. coli enterotoxígena y Shigella con serotipo tipo 1. Y otras enfermedades que se han asociado a otros tipos de bacterias o microorganismos, como por ejemplo la meningitis, que se da por listeria y salmonela, sobre todo en niños menores de 3 meses. Otras etiologías, como pueden ser bacterias, virus y parásitos que pueden causarnos diarreas, van desde bacterias como la E. coli, virus como el rotavirus, que es frecuente en niños, y norovirus, que es más frecuente en adultos, y parásitos como protozoarios como la yardiasis, la entamoeba histolítica, por ejemplo, isospora y ciclospora, que son frecuentes en pacientes inmunodeprimidos, y el mintos como estrongiloides, Angiostrophilus y Schistosoma manzoni también pueden causar cuadros de diarrea. Una bacteria que es importante, digamos, mencionar, la E. coli, que es un bacilo gram negativo endémico en países en desarrollo, que puede causar invasión y también producir toxinas citotóxicas que pueden producir diarreas inflamatorias. Esta bacteria es importante porque hay un tipo, digamos, que puede causar una complicación, que es el síndrome urémico hemolítico, que es una glomerulopatía aguda, que consiste en el desarrollo de lesión renal aguda, anemia hemolítica microangiopática y trombocitopenia trombótica. Esta complicación puede ser mortal y es más común en niños. La E. coli enterohemorrágica es la que suele causar este síndrome, específicamente la tipo O157H7, provoca una diarrea con sangre, una colitis hemorrágica severa y el síndrome urémico hemolítico en hasta 6 a 8% de los casos, que también se puede presentar, digamos, el caso de que se presente por Shigella dysenteriae tipo 1.
en estos pacientes en los que sospechemos este síndrome, hay que hacerles una serología o una prueba de PCR para confirmar la infección. La E. coli enterotoxígena es la que provoca la diarrea del viajero, como ya comentamos, y otros tipos de E. coli que pueden producir cuadros diarreicos. En cuanto al diagnóstico, en un paciente cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene diarrea aguda, la mayoría van a ser autolimitados, no suelen investigarse más allá de dar tratamientos sintomáticos. Sin embargo, en algunos casos sí está indicado hacer pruebas diagnósticas para identificar microorganismos específicos y guiar tratamientos. De manera general, la Sociedad de Infecciones o Enfermedades Infecciosas Americana va a recomendar a realizar pruebas diagnósticas en presencia de evacuaciones disentéricas, enfermedades sistémicas o que produzcan toxicidad sistémica, que sean graves o que tengan más de 7 días con diarrea. Esto hay que realizar pruebas para dar un tratamiento de ser posible dirigido. Esto pues se ha visto que en pacientes que tienen alto riesgo de propagar enfermedad también se recomiendan realizar pruebas diagnósticas, aunque no siempre van a darnos, digamos, diagnósticos específicos, suelen ser poco rentables y los cuadros clínicos o síndromes clínicos suelen orientarnos un poco hacia la etiología, como les comenté ahorita. Dependiendo del cuadro clínico del paciente podemos orientarnos a ver qué tipo de infección puede llegar a tener. En general no se van a recomendar de primera elección a menos de que sean pacientes candidatos a una terapia específica o que estemos sospechando de un microorganismo muy específico causante de la diarrea. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener que hay 3 microorganismos principales: bacterias, parásitos y virus. En cuanto a las pruebas, suelen ser de manera general para bacterias cultivos. Podemos complementar con la presencia de o búsqueda de leucocitos y lactoferrina fecal, realizar serologías, inclusive llegar a una prueba de biología molecular. En cuestión de parásitos o virus, suele recomendarse un poco más la serología o las pruebas de PCR, debido a que pues, esos microorganismos o no se pueden o son muy difíciles de cultivar. En general, pueden ser aplicadas a pacientes individuales, individualizando casos en los que sea muy importante determinar qué tipo de infección tiene o que sea muy persistente. La mayoría de las veces se recomiendan pruebas moleculares, un panel gastrointestinal por PCR, aunque suelen ser pruebas caras que no se deberían de aplicar masivamente en entornos de salud pública porque pues no es viable, pero pueden ser pruebas que nos brinden un buen apoyo diagnóstico en presencia de pacientes que requieran un diagnóstico certero. En cuanto a estudios complementarios o estudios que pueden complementar nuestro abordaje diagnóstico, hay que realizar pruebas para valorar toxicidad sistémica o deshidratación, como función renal, hepática, biometría hemática. La mayoría de las veces se recomienda realizarlas sistemáticamente en personas o en edades de riesgo como niños y ancianos. Cuadros con leucocitosis pueden indicar un patógeno bacteriano inflamatorio como Shigella o Clostridium difficile, eosinofilia, infecciones parasitarias y hemocultivos en caso de que el paciente sea con sepsis que condicione un choque séptico, o en pacientes que sean inmunocomprometidos como neutropenia. Hay que monitorizarlos con biometría hemática, electrolitos, pruebas de función renal para valorar síndrome urémico hemolítico, y en caso de que tengamos una alta sospecha, inclusive podemos hacer un frotis para ver esquistocitos, que pues estos serían complementarios para diagnóstico del síndrome urémico hemolítico. En cuanto a pruebas de biología molecular, son costosas, son muy buenas, o sea, identifican patógenos específicos y múltiples también. Sin embargo, pues suelen ser pruebas que son caras, que no son para todos los pacientes, entonces hay que identificar bien a qué tipo de pacientes le vamos a pedir pruebas de biología molecular o de PCR.
En cuanto a pruebas serológicas, no suelen ser tan útiles en la mayoría de circunstancias en cuanto a enfrentarnos a una paciente con diarrea, aunque pueden ser específicamente de mucha ayuda cuando sospechemos de una infección por la E. coli enterotoxigénica, debido a que pues en búsqueda del síndrome urémico hemolítico, en caso de que no se haya cultivado antes. Como les comenté, suelen ser pruebas buenas, aunque bajo rendimiento, pueden tener bajo rendimiento. Las pruebas de fiebres, como le dicen, o serologías o reacciones febriles, como la prueba de Widal, no deben usarse en caso de que sospechemos de una fiebre entérica. En cuanto a estudios de imagen, vamos a tener que una inflamación o un cuadro de una hemorragia severa, una diarrea severa. Puede haber afectaciones en cuanto a invasión, puede haber engrosamiento de la pared del moco, de la mucosa, perdón, hebras pericolónicas. En caso, por ejemplo, de una infección por clostridioides difficile, podemos tener datos de megacolon tóxico. Otro tipo de imágenes como la ecografía, la tomografía computarizada o la resonancia pueden considerarse para detectar algunas otras complicaciones como aneurismas micóticos, aortitis secundario a infecciones y signos de peritonitis como aire libre intraabdominal o megacolon tóxico. En cuanto a estudios endoscópicos, no siempre, en la mayoría de los casos, no van a estar indicados en pacientes que tengan diarrea aguda. Sin embargo, pues tienen su lugar diagnóstico importante en pacientes que tengan diarreas, sobre todo persistentes o diarreas crónicas. En pacientes en el que tenemos una fuerte sospecha de una infección por clostridioides difficile y que las otras pruebas hayan salido negativas, en el que pues de manera general vamos a detectar pseudomembranas, por eso nombre colitis pseudomembranosa. Diarrea persistente o diarrea crónica, hay que llevarlos a colonoscopía, principalmente para toma de biopsias y valorar la integridad de la mucosa. Puede ser necesaria también en pacientes que estén inmunosuprimidos y podemos considerar una endoscopia superior en caso de que sospechemos de infecciones crónicas como giardiasis, estrongiloides, cistospora o microsporidios en pacientes que tengan diarreas crónicas persistentes. Un aspirado donal nos pudiera ser de mucha utilidad. En cuanto al examen de heces, la determinación de la causa específica suele ser cultivos costosos y de manera general no deben solicitarse sistemáticamente en todos los pacientes. Es una prueba que se considera el estándar de oro debido pues, al aislamiento del patógeno específico. Hay ciertas indicaciones como una diarrea aguda grave asociada a fiebre, pacientes hospitalizados con uso previo de antibióticos, esto para detectar sobre todo clostridioides difíciles, diarreas persistentes de más de 14 días de evolución, personas de la tercera edad con diarrea, incluyendo pacientes que estén en hogares de ancianos y pacientes con inmunocompromiso. La muestra óptima debe ser una muestra que tome la forma del recipiente, que sea una evacuación diarreica. En caso de no poder obtenerse, puede usar un hisopado rectal, aunque no es la mejor opción. Y para la identificación de agentes virales, parásitos protozoarios o toxinas de Clostridioides difficile, se prefieren exámenes en fresco, no más de 4 horas de separación de la toma para que pues, tengan un mayor rendimiento. En cuanto a la medición de leucocitos fecales, lactoferrina y calprotectina fecal, obviamente estos biomarcadores se asocian a inflamación. No podrían decirnos si realmente no podrían diferenciarnos si realmente es una diarrea infecciosa o es una diarrea crónica por otra cuestión que condiciona inflamación, como por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, donde tienen un poco más lugar. De manera general no se recomienda su uso para diagnóstico de diarrea aguda infecciosa, por lo que no se recomienda que sistemáticamente soliciten en todos los pacientes, más bien dejarlos para un abordaje diagnóstico de una diarrea crónica
en el que hayamos descartado una infección y querramos complementar nuestro estudio para diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo. En cuanto al tratamiento de una diarrea aguda, vamos a tener que, digamos, el pilar de tratamiento va a ser una reanimación hídrica adecuada. Siempre que se pueda, una rehidratación oral es la primera opción. Se recomienda una solución de rehidratación electrolítica balanceada. Lo que está más indicado aquí en México es el Vidasor oral. Esto no va encaminado específicamente que se reduzca la diarrea, sin embargo, pues puede ser asociado a acortamiento de la enfermedad. Eso se puede asociar a una mejor evolución clínica del paciente, obviamente, y asociarlo a una dieta o una alimentación astringente que sea principalmente con alimentos como verduras y hortalizas como papas y zanahorias, cereales como arroz, pan blanco y frutas como manzana, pera, plátano y limón son las que se recomiendan. En cuanto a la utilización de prebióticos y probióticos, hay indicaciones, digamos, establecidas de las sociedades americanas en el que pacientes con diarrea aguda puede llegar a estar indicado dar probióticos. Se ha demostrado que reducen el número de evacuaciones y reducen la duración de la diarrea aproximadamente un promedio de 2 días. Los prebióticos generalmente son alimentos no digeribles que son fermentables en el colon y estimulan a las bacterias o a la microbiota. Se ha asociado pues a una mejoría de los síntomas, sin embargo no ha sido significativo estadísticamente, por lo que no se ha logrado recomendar por guías previamente establecidas. En cuanto a terapias no antibióticas o terapias antidiarreicas, se han asociado a disminución del tiempo y duración de la diarrea, permiten una reintegración más rápida a las actividades laborales y deben utilizarse en enfermedad de leve a moderada, nunca en pacientes que tengan enfermedades severas o que tengan afectaciones sistémicas, debido a que pues pueden aumentar la dilatación del colon, causar prolongación de la infección y sobre todo si es una diarrea bacteriana, eso puede disminuir, digamos, estos riesgos pueden disminuir en caso de que se asocien antibiótico. Los antisecretores como el subsalicilato de bismuto, el racecadotil, que es una inhibidor de encefalinasa, inhibidores de calmodulina y bloqueadores de canales de cloro se han asociado como antisecretores, y medicamentos antimotilidad como la loperamida, que pues se pueden asociar a nuestro tratamiento como medidas antidiarreicas. Va a haber ciertas indicaciones para dar antibiótico-terapia empírica, sobre todo en pacientes inmunocompetentes con fiebre, en un entorno médico que tengan dolor abdominal, por ejemplo, diarrea con sangre o disentería, y inmunosuprimidos con diarrea con sangre pueden estar indicados iniciar una terapia empírica. Diarrea del viajero con fiebre, características de sepsis, hay que darles antibiótico-terapia de amplio espectro sobre todo, y solicitar pruebas diagnósticas como cultivos, coprocultivos, hemocultivos y urocultivos. Siempre que podamos hay que ajustar la terapia en base a susceptibilidad microbiana si se aísla el patógeno, y si no se aísla y existe una sospecha clínica fuerte de que la causa sea la diarrea de esa fiebre o ese síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la elección del antibiótico suele ajustarse a la susceptibilidad de nuestro entorno. De manera general, el tratamiento antimicrobiano empírico en adultos, vamos a tener una quinolona como primera opción, como es el ciprofloxacino, un macrónido como acitromicina, y sin embargo, pues hay que ajustarse a las susceptibilidades locales. Aquí está una tabla donde nos recomiendan el tipo de tratamiento antibiótico dependiendo del patógeno aislado. Entonces, más o menos, dependiendo del tipo de microorganismo que hayamos aislado como causa de la diarrea, es el tipo de tratamiento que vamos a empezar.
Para parásitos, por ejemplo, no todos se tratan con imidazoles, también con nitazoxanida o trimethoprim con sulfamethoxazol, y para parásitos como la triquinela, el uso de azoles como el albendazol. Otras indicaciones del uso de antibióticos de primera, digamos de primera línea o de primera opción es, por ejemplo, en pacientes que tengan más de una semana o que tengan diarreas persistentes, más de 14 días, diarrea severa con más de 6 evacuaciones al día, pacientes hospitalizados de la tercera edad que presentan sepsis o portadores de prótesis o de algún material protésico, como por ejemplo stents en alguna parte del cuerpo como cardíacos o algún tipo de stents o algún tipo de prótesis, por ejemplo, ya sea de cadera o de rodilla, hay que iniciar antibiótico empírico. Hay que hospitalizar a pacientes que tengan inmunosupresión, diarrea asociada a sepsis, choque hipovolémico, pacientes de la tercera edad que estén desnutridos de manera severa y que tengan intolerancia a la vía oral. Esa es una tabla del Colegio Americano en el que pues, nos recomienda el tratamiento empírico para diarrea aguda, siendo de los principales las quinolonas como ciprofloxacino o levofloxacino, también macrólidos como acitromicina. Y eso será todo, muchas gracias.